Identificación de riesgos. Dentro de la gerencia de riesgos, una de las acciones fundamentales de la gerencia de riesgos es la identificación. Dentro de las acciones fundamentales de la gerencia de riesgos, que son identificación, evaluación, control y financiación de riesgos. Pues una de las tareas es de las acciones, perdón, es la identificación de riesgos. Como su propio nombre indica, y si tratamos de dar ya una definición de esta acción de la gerencia de riesgos, podríamos definir la identificación de riesgos como ese proceso, esa acción, ese proceso de detectar y conocer los riesgos que puedan afectar al patrimonio de una empresa. Detectar y conocer, detectar y conocer. Eso significa que esta es una acción de la gerencia de riesgos dentro de la fase de análisis. Como estamos dentro de la fase de análisis, significa que no tenemos que hacer nada más que eso. No hay que tomar ninguna decisión. Simplemente, y nada más y nada menos que detectar y conocer los riesgos que puedan afectar al patrimonio de la empresa. No hay que evaluarlo. La evaluación es una acción diferente, posterior o no, pero diferente de la identificación. ¿Vale? Y además, un principio básico que debe de presidir siempre la identificación de riesgos y la gerencia de riesgos es que hay que identificar todo tipo de riesgos. Esos que pueden ser presuntamente asegurables o los que ya sabemos de sobra que no lo son. Un riesgo es asegurable o no en la medida en que exista mercado para él. Un riesgo asegurable no es asegurable o no en función de características técnicas, tecnológicas, físico-químicas del riesgo, sino que un riesgo es asegurable en función de que exista mercado para él. Por consiguiente, es una definición puramente práctica. ¿Hay una determinada entidad aseguradora dispuesta a asumir las consecuencias de eso? Es decir, a asegurarlo, a admitirlo, a aceptarlo? Sí, pues entonces ese riesgo se convierte en asegurable. Hay muy pocas limitaciones de tipo legal. Salvando esas limitaciones de tipo legal, cualquier riesgo es asegurable en la medida en que hay una entidad aseguradora dispuesta a asegurarlo. Los mercados aseguradores no son mercados especialmente rápidos y dinámicos y demás, son lentos por su propia característica lógica. Y bueno, pues se cuesta tiempo. Pero en principio, cuando está el gerente de riesgos identificando una empresa, evidentemente en ese momento no tiene que estar pensando para nada qué va a hacer con él. La acción de financiación, dentro de la cual estaría el posible aseguramiento, es una acción muy independiente, que va muy después. Ahora estamos simplemente identificando los riesgos que pueden amenazar el patrimonio de la empresa. Bien, ¿cuáles son los fundamentos de esta acción de identificación de riesgos? Bueno, preparación y capacitación, evidentemente, preparación tanto técnica como de cultura general. Esto es muy importante, ¿no? A veces nos encontramos con personas con 4 carreras y sus correspondientes máster, cada una, por tanto, 4, 4 y 16, máster y tal. Y realmente luego no son personas excesivamente imaginativas ni excesivamente capacitados, porque les falta ese bagaje de cultura general, ¿no? Que parezca mentira, ¿no? La gerencia de riesgos es una disciplina tremendamente universalista, ¿no? Y a veces es la propia cultura general. Uno tiene que, para ser un buen gerente de riesgos, hay que leer el periódico. ¿Qué dice usted? ¿Qué está haciendo usted? Estoy estudiando, estoy trabajando, ¿no? Estoy leyendo el periódico, porque tengo que saber qué es lo que ocurre por el mundo, por dónde van las cosas y tal. O sea, no necesariamente tener una carrera va a procurar esa preparación, ¿no? Las características más importantes de un gerente de riesgos a la hora de la identificación y de cualquiera de sus acciones es la imaginación y la reflexión. La imaginación y la reflexión. Ahora veremos cuando veamos los posibles checklists de posibles riesgos en una empresa, como lo que hay que tener fundamentalmente es imaginación, imaginarse si eso que estamos viendo allí le puede afectar o no a nuestra empresa, para poder identificar ciertos riesgos. No existe una carrera específica, unos estudios específicos universitarios, al menos hoy por hoy, de gerente de riesgos y, por consiguiente, pues las empresas, cuando contratan a su gerente de riesgos,
pues los contratan en función de, seguramente, su experiencia, pues probablemente porque venga de otra empresa, es decir, los fichajes célebres, ¿no? Pero no hay una carrera, ¿no? Entonces, pues hay gerentes de riesgos que pueden, desde no tener ninguna carrera universitaria y son unos excelentes gerentes de riesgo, y la titulitis no es muy necesaria, y otros que tienen una enorme cantidad de preparación técnica. Lo más importante es esa capacitación que le da la reflexión, la imaginación y, por supuesto, una cierta capacitación técnica, evidentemente, evidentemente. Pero que en gerencia de riesgos hay que referirse a veces a temas legales, hay que referirse a temas tecnológicos, hay que referirse a temas técnicos, hay que referirse a temas políticos. Es una cantidad enorme de conceptos los que hay que manejar. Por consiguiente, pues para ser un buen gerente de riesgos, pues hay que tener esa gran capacidad de imaginación partiendo de unos conocimientos determinados. ¿Eh? ¿Qué herramientas puede tener un gerente de riesgos para la identificación de riesgos? Por supuesto, la inspección física del riesgo. La inspección física del riesgo, en aquellos casos en los que exista un riesgo que inspeccionar, ¿no? Porque haya una nave industrial, una zona industrial o una zona de almacenaje, lo que sea, pues hacer la inspección física del riesgo. Digo esto porque hay algunos riesgos que no tienen necesariamente casi nada físico que inspeccionar, porque es una empresa de software informático que la hacen 4 personas desde sus respectivas casas, ¿no? Ahí no hay una gran posibilidad de hacer una inspección física del riesgo, pero cuando se trata de una empresa de fabricación de colchones, pues sí, que efectivamente habrá unas instalaciones industriales donde habrá que hacer una inspección del riesgo. La inspección del riesgo, inspección física. Ir físicamente pues, para ver las instalaciones, en su caso, las medidas de protección que pueda tener contra los diferentes riesgos, etcétera, etcétera. Y la propia inspección de riesgo es una herramienta posible para conocer los riesgos que pueden amenazar a la empresa. Por supuesto, hay que conocer y analizar con todo el detenimiento posible la actividad de la empresa. Fundamental. Hay que saber exactamente qué hace esa empresa, cuál es la actividad de la empresa, para poder saber a partir de ahí cuáles son los riesgos que la amenazan, ¿no? Porque si la actividad de la empresa es eso, pues una estación de esquí, bueno, pues le va a preocupar el tema de nieve sí, nieve no, cuestiones climáticas, cuestiones de acceso, cuestiones incluso hasta políticas, ¿no? Bueno, pues le va a preocupar, ¿no? Y si la empresa se dedica a la cría de aguacates, pues le va a preocupar otras cosas, etcétera, etcétera. Por consiguiente, habrá que conocer perfectamente la actividad de la empresa, pero la actividad, todas las actividades, la principal, las secundarias, o sea, conocer perfectamente cuál es la actividad, incluso conociendo los flujos, estoy un poco de mucho, ¿no? Pero bueno, conociendo los procesos. Va a ser posible, si es un proceso industrial, por ejemplo, conocer perfectamente cuál es el proceso. Esto puede explicar la propia empresa. Estamos hablando de que el gerente de riesgos es, si existe departamento de gerencia de riesgos, es un empleado de la empresa, por tanto tiene acceso sin problema alguno a todas las datos de la empresa en cuanto a su actividad, etcétera, etcétera. También podría analizar las publicaciones especializadas del sector, ¿no? Pues si hay una asociación española de criadores de aguacates en la Asarquia andaluza. Entonces, pues va a tratar de estudiarse eso para conocer perfectamente cuánto tiempo necesita un aguacate de maduración, qué temperatura necesita, qué inclinación del terreno, qué composición de terreno es necesaria para ello, en qué países se consume, dónde no se consume, en fin, todas las características posibles de la actividad de la empresa. Cuanto más, mejor. Tiene que conocer, evidentemente, cuáles son los productos o servicios que elabora la empresa. Esto estaría subsumido dentro del concepto general de actividad de la empresa, pero tiene que conocer perfectamente qué productos o qué servicios elabora o vende o fabrica esa empresa y conocerlos además en profundidad. No, no, no así por encima. No, yo creo que la empresa esta, creo que cría avestruces, pero tampoco estoy muy seguro. No, no, no. Hay que saber cuánto tiempo tarda en poderse vender un avestruz, qué come, qué consume, qué temperatura soporta. Es decir, bueno, conocer perfectamente la actividad de la empresa para poder identificar los riesgos que la amenazan. Claro, es que aquí no vamos
en plan de la inspección de una entidad aseguradora que va a ver los extintores y las bocas de incendio. Bien, eso está bien si se quiere, es un inspector de una entidad aseguradora que quiere hacer un seguro de incendio, pero eso es una cuestión muy, 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 muy concretita, y aquí estamos en un ámbito muchísimo más amplio que eso, ¿no? El gerente de riesgos tiene que conocer perfectamente cuál es si es un servicio de una empresa que se dedica a la limpieza de naves industriales, una empresa que se dedica a la asesoría de software informático o una empresa que se dedica a arreglar ordenadores que han sido infectados por un virus. O sea, es que las actividades pueden ser ilimitadas. El gerente de riesgos tiene que conocer prácticamente todo eso. Para lo cual, pues tiene estas herramientas y aquí tenéis una serie de ellas, ¿no? Análisis de contratos suscritos por la empresa. Podría ser que uno de los activos más importantes de la empresa fuera un contrato, que es el contrato en exclusiva de tal. Auditorías, que pueda haber auditorías ambientales de la empresa. Naturalmente hay que conocer los estados financieros de la empresa. Aquí no cabe la posibilidad de decir, no, es que estos son datos, no, es que es un empleado de la empresa. Y tiene que saber perfectamente cuál es la situación financiera de la empresa, qué normas técnicas tiene de obligado cumplimiento, porque hay muchísimas actividades que están sometidas a determinadas normas de cumplimiento obligatorio, pero normas generales y luego normas, por ejemplo, en materia de protección contra incendios. Hay reglamentos, hay normas, hay reales decretos de cumplimiento, pues hay que conocerlos perfectamente, ¿no? Luego la normativa que rija la actividad de la empresa, si es una industria, etcétera, etcétera. Estadísticas de siniestralidad, fundamental. Propias o ajenas, pero estadísticas de siniestralidad es una herramienta fundamental para el gerente de riesgos. Lo que pasa es que quizá las estadísticas de siniestralidad es algo que va a servir más para la evaluación que para la identificación. Y estamos ahora hablando de identificación. Por ejemplo, bueno, no está mal también conocer estadísticas de siniestralidad para saber que hace un tiempo, debido a esto, ocurrió esto. Bueno, o sea, ya tengo una indicación de un cierto riesgo, ¿no? Naturalmente, reclamaciones realizadas por clientes o por terceros, reclamaciones para el riesgo de respuesta civil, por conocer cuáles son las reclamaciones que han realizado clientes o terceros en general, ¿no? Luego hay métodos específicos de identificación, ya son métodos numéricos, modelos matemáticos, en fin, estos, salvo grandísimos especialistas en ellos para grandes empresas, en general las pymes y demás, no son métodos que se utilicen. Pero bueno, como forma parte del lenguaje de la gerencia de riesgos, pues aquí os lo pongo estos métodos específicos de identificación, como el ZOP, el sistema FERMA, es una federación de los gerentes de riesgo y demás, ¿no? Bueno, siempre que conozcáis su existencia. Y luego, una de las herramientas fundamentales que utilizan todos los gerentes de riesgos son los célebres listas de verificación de riesgos o checklist, que llamamos también traducido libremente al castellano, inventario general de riesgos de la empresa. Es decir, una especie de lista de posibles riesgos, de posibles tragedias que pueden ocurrir en la empresa como orientación. Eso lo llamamos en general checklist. Ahora vamos a ver algún modelo, ¿no? Algún ejemplo, más que modelo, no hay un modelo oficial. Algún ejemplo de estos checklists, que son relaciones o listas de cosas que pueden ocurrir en una empresa, de las cuales tengo que aplicar a la mía, a la empresa de la cual te estoy gerenciando, ¿no? Habrá cosas que no me afecten, ¿no? Sequía, pues es una cosa que estará en el checklist. Sequía, bueno, la sequía en el fondo le puede afectar a todo el mundo, ¿no? Pero si yo tengo una zapatería en el centro de una ciudad y que esa ciudad encima es Coruña, la sequía existe y puede producir efectos devastadores, y quizá a esa empresa o no sea el caso, ¿no? Por tanto, los checklists hay que utilizarlos como son, como tal, es decir, listas en las que aparecen multitud de posibles cosas que pueden ocurrir y traducirlas a la empresa en particular, a la empresa que estemos gerenciando. Bien, esto es lo que llamamos inventario general de riesgos de la empresa o checklist. Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo que nada más que tiene ese valor. No hay un modelo general de inventario general de riesgos de la empresa, ¿no? Esto cada gerente de riesgos o cada
conjunto de gerentes de riesgos o cada publicación, cada libro, cada estudioso del tema, pues hace un checklist, hace su checklist. Bien, nosotros hemos confeccionado pues basando en la experiencia de multitud de años y de trabajar el conocimiento y de ver todas las cosas que pueden ocurrir. Y esto que tenemos aquí, que vamos a echar un vistazo, sería un ejemplo, nada más que esto, insisto mucho en ello, de lo que podría ser un checklist para poder identificar. Estamos identificando riesgos, no estamos diciendo si es más peligroso o menos peligroso, estamos identificándolo. Nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Bien. Y a su vez, hemos clasificado este checklist en dos listas. Por una parte, una lista de causas o hechos generadores. En los riesgos siempre distinguimos entre causas y efectos. Lo que tenemos que gerenciar y en su caso asegurar, etcétera, etcétera, siempre son los efectos dañosos, porque las causas en sí mismas no tienen por qué producir efectos dañosos o pueden producirlo de diferente forma. Lo que nos preocupa son los efectos, pero conocer causas nos pueden servir o nos puede servir para identificar ciertos efectos dañosos que serán efectivamente los riesgos que habrá que gerenciar. Y de hecho, en gerencia de riesgos, cuando hablamos de riesgos, aunque en realidad el riesgo puede ser riesgo causa o riesgo efecto, siempre nos estamos refiriendo al efecto, porque es lo que en definitiva hay que gerenciar. Hay que tomar medidas acerca del riesgo de daños materiales producidos por un incendio, porque es el efecto dañoso sobre el que tenemos que tomar medidas. Ahora, la causa de eso, que puede ser un acto vandálico, puede ser la caída de un rayo, puede ser un cortocircuito, puede ser el mal estado de la instalación eléctrica, puede ser las causas, pueden ser múltiples. Puede ser una bomba, o sea, puede ser multitud de causas. La causa nos puede servir para llegar a ello, pero sobre lo que hay que actuar como gerente de riesgos es sobre el efecto dañoso. Bueno, en cualquier caso, en este ejemplo de checklist que os presentamos, tenemos los dos listas. Por una parte la de causas y por otra parte la de efectos dañosos ya a gerenciar. Bien, en cuanto a causas, a su vez, las hemos dividido en causas efectos de la naturaleza, causas físicas o químicas, agentes biológicos, causas técnicas, hechos relacionados con la conducta humana y otras causas que ahora comentaremos. Pasamos revista rápidamente, está aquí en las diapositivas y en la documentación, estas causas. Repito que las causas no es más que un recordatorio. Cuando ponemos aquí como causa nevadas, bueno, pues hay que ver, la nevada puede ser por presencia o por ausencia. Puede ser por presencia que hay una nevada en el centro de una ciudad y que no se pueda acceder a tal sitio porque el acceso es complicado, pues eso es malo, ¿no? Que haya una nevada. Sin embargo, si el riesgo que estoy gerenciando es la estación de esquí de Candanchú, bien, es al revés, ¿no? Lo que necesito son nevadas, ¿no? Porque la ausencia de nieve sería el problema, ¿no? Lo mismo con la lluvia, lo mismo con el viento. Claro, el viento es malo en la medida en que puede eh, reventar y arrastrar y desprender la marquesina de una estación de servicio, de una gasolinera, el viento, y es malo, hay que hacer algo. Pero también es malo si la empresa que estoy gerenciando es la organizadora de la Copa de Vela del Rey, de no sé qué, de Palma de Mallorca, yo qué sé. Naturalmente, ahí el problema es el contrario. El contrario es que no haya viento. Y ahí la ausencia de viento es el problema, ¿no? Entonces, bueno, simplemente viento como recordatorio de posibles efectos dañosos. El efecto dañoso en ese caso sería la ausencia de viento. Bueno, pues a partir de aquí, la erupción volcánica, inundaciones, frío, calor, rayos, tempestad ciclónica típica. Esto es un lenguaje del consorcio Comisión de Seguros en España, pero bueno, que es en definitiva concurrencia de viento y lluvia y tal, en ciertas condiciones y demás, ¿no? Bueno, causas de la naturaleza, sequía, pedrisco, lluvia ácida, caída de cuerpos siderales, heladas, avalanchas, bueno, pues esto como causas naturales, como recordatorio. ¿Siempre el pedrisco va a afectar? Pues si la empresa es una empresa de asesoría de software
y sus empleados está cada uno en su casa, pues el periódico mete absolutamente sin cuidado. Ahora, si esto es un invernadero, la empresa que estoy gerenciando es un invernadero con las cubiertas de plástico fino, o con las cubiertas de policarbonato, en el caso de un invernadero un poco más sofisticado, ojalá el pedrisco o pedrisco granizo, como le queramos llamar, pues es una causa que nos pone en alerta de que ahí el riesgo más importante, o uno de los riesgos más importantes que puede tener esa empresa, es que un pedrisco destruya el invernadero. Mira, pues aquí tenéis, como digo, posibles causas que pueden servir simplemente de avisos, de alertas, de recordatorios. Pasad en revista rápidamente, ¿no? En muchas ocasiones este checklist se hace muy rápido, ¿no? Cuando tenemos una empresa ya concreta, que está en el centro de la provincia de Toledo. Bien, mar, fuera, ahora lo pasamos rápidamente. Nevadas, estoy en Lanzarote, ¿no? Fuera, tal, no sé qué, ¿no? Claro, que en muchas ocasiones pues este checklist es rápido, pero hay que ponerlos todos para que no nos dejemos ninguna posibilidad de llegar a identificar riesgos en nuestra empresa. En cuanto a causas físicas o químicas, bueno, aquí tenéis una cantidad ya enorme, esto es exagerado, ¿no? Es exagerado, pero estamos tratando de explicar conceptos para gerentes de riesgo profesionales, ¿no? Porque un gerente de riesgo profesional tendrá que analizar si el riesgo que tiene esa empresa es un riesgo en el que se produzca ondas sónicas o el que haya radioactividad o que haya radiaciones de ondas electromagnéticas o en el que se produzcan posibles sobretensiones o excesivos impactos. Bueno, pues dependerá de la empresa, pero estas son posibles causas físicas o químicas que pueden producir efectos dañosos sobre los cuales habrá que actuar. Causas técnicas, causas de diseño, de proyecto, de construcción, de montaje, de instalación, de mantenimiento, de conservación, etcétera, etcétera, sobre posibles causas técnicas que podrían dar lugar a efectos gerenciables, como siempre. Agentes biológicos, virus, bacterias, bacilos. Hemos tenido la experiencia de la pandemia del COVID, ¿no? Donde un virus era la causa, evidentemente. El virus no se ha comido ningún edificio, ¿no? El virus ha producido que determinadas, como consecuencia a su vez de un cierre gubernamental, ha producido produjo que no se pudiesen desarrollar ciertas actividades o casi ninguna actividad. En algunos casos eso no conllevó dificultades económicas y en otros casos fue una tragedia, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Aquí la causa fue un virus, la causa fue un virus. Pero el efecto dañoso fue el cierre, la interrupción de negocio como consecuencia de ese virus. Pero en realidad el efecto es el cierre de la empresa, la interrupción de negocio como consecuencia de una decisión gubernamental, ¿no? Los animales vivos, hay empresas que se dedican a su actividad, consiste en manejar animales vivos, ¿no? Entonces, porque es una empresa que se dedica a cuidar mascotas, o es una empresa que es una piscifactoría, o es una empresa que cría avestruces. Bueno, naturalmente ahí los animales vivos pueden ser la causa de que se produzcan determinados riesgos. Pero a su vez los animales vivos pueden ser objeto de la industria, pero a su vez también puede ser un agente externo muy dañino. Un agente externo muy dañino. Una plaga de termitas podría producir incluso el derrumbe de un edificio, ¿no? Porque si tuviese vigas de madera y fuesen atacadas por la termita, no es la primera vez que está ocurrido, ¿no? O plagas de cierto tipo de animales, ¿no? O cierto tipo de plantas, por ejemplo, que como agentes biológicos, aquí tenéis una foto esto es el río Guadiana, donde hace unos años se produjo una invasión de una planta exótica que se llama camalote, ¿no? Esto, bueno, pues es un riesgo tremendo, ¿no? Porque hay que estar permanentemente limpiando de esta planta invasora porque el cauce del río queda reducido a poquísimo, el agua no puede circular bien y por consiguiente, pues, aparte que esta planta invasora pues está afectando a la biodiversidad de la zona, esto es un hecho muy dañino y muy dañoso. Bueno, pues estos son plantas las que producen el problema.
o fármacos tóxicos, etcétera, etcétera, como agentes biológicos que sean causa, no siempre causa de posibles daños. Bueno, luego causas que afectan a las personas. Uno de los patrimonios de una empresa es el patrimonio personal que el gerente de riesgos tiene que cuidar. Bueno, porque ahí se pueden producir enfermedades, lesiones, heridas, quemaduras, y luego incluso pues hasta el fallecimiento de la persona, ¿no? Por alguna de estas causas puede producir el efecto de enfermedades o lo que sea, ¿no? Hechos relacionados con la conducta humana. Aquí esto puede ser infinito, ¿no? La negligencia pues puede producir que un empleado no maneje bien una máquina y como consecuencia de lo cual se produzca un daño en la máquina, ¿no? Los célebres actos políticos sociales, aquí utilizando mucho el lenguaje asegurador, ¿no? Puede haber huelgas, terrorismo, motín o tumulto popular, el lenguaje del Consorcio de Comunicación de Seguros Español, ¿no? Bueno, pues estos son posibles causas que están relacionadas con la conducta humana que pueden producir. Claro, una huelga como acto político social, una huelga es perfectamente legal. Solo faltaba, es un derecho constitucional, es un derecho legal. Lo que pasa es que claro, una huelga puede producir su objetivo legal básico, que consiste en que la empresa no pueda funcionar adecuadamente y no pueda obtener su rendimiento esperado porque sus trabajadores no van en uso de un derecho absolutamente legítimo, totalmente legal, las dos cosas, legal y legítimo, las dos cosas. Y ahí el efecto es ese, ¿no? Bueno, pues el efecto es que la empresa cierra, como consecuencia de una huelga. Pero a su vez también la huelga podría dar lugar a que por la actitud o la actividad de piquetes de la huelga, y eso ya no es legal, rompan cosas. La huelga, lo que admite el derecho de huelga es el derecho a no trabajar. Lo que no ampara es el derecho a romper. Eso ya no es legal, eso ya es la actuación de piquetes, lo que pasa es que a veces echan el mismo saco. No es que están en el uso de sus derechos, no, no, su derecho es simplemente no ir a trabajar y quedarse en su casa o ponerse a la puerta de la empresa con una pancarta, derecho de manifestación, eso es perfectamente legal. Ahora, meter silicona en las puertas y cargarse cosas y quemar, eso ya no está amparado por la legalidad, ¿no? Pero bueno, como siempre, como causa. Aquí tenéis diferentes condiciones de higiene, infidelidad de empleados, que pueden dar, claro, un empleado infiel puede desde llevarse dinero de la caja hasta romper los ordenadores, hasta meter un virus, hasta pegar fuego a la empresa, ¿no? Por lo tanto, la infidelidad de empleados es una causa de la que se pueden derivar pues, multitud de efectos dañosos que serán los que haya que gerenciar. Y luego están esto que llamamos en general causas agrupadas, que bien, que es los riesgos el riesgo del entorno físico y político. Entorno físico quiere decir los riesgos que vienen de los alrededores de nuestra empresa. Claro, nuestra empresa puede estar en un polígono industrial, yo tengo una empresa estupendamente cuidada, mantenida, con todos los sistemas de seguridad, ante todos los riesgos físicos y demás, pero resulta que el de al lado, pues no, el de al lado no, y además fabrica plástico espumoso para colchones de goma espuma, yo qué sé, ¿no? Y además es un desastre en cuanto a medidas de protección. Bueno, pues me está afectando ese entorno, ¿no? Me está afectando el entorno. Y es lo que llamamos genéricamente riesgos del entorno como posible causa. Pero ahí a lo mejor el riesgo de esa empresa no es el incendio propio. A lo mejor el riesgo de esa empresa es el incendio que viene de la nave de al lado. ¿Vale? Bien, situación del país, lo que se llama riesgo país. Esto hay mapas incluso de riesgo país realizado por instituciones, donde con diferentes colores, ya os imagináis, el verde, rojo, naranja y tal, pues riesgos en los cuales no parece que el propio país sea un riesgo, no parece que invertir o abrir una sucursal en Noruega, no parece que eso pueda ser por ser Noruega, luego habrá otras connotaciones de otro tipo, pero el país en sí mismo no parece, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor en algún país del sudeste asiático o centroafricano, en ciertas zonas de Centroamérica, en donde no podremos tener la misma sensación y existe un concepto de riesgo país. Riesgo país que, desde el punto de vista oficial y de lo políticamente correcto, bueno, hay que tener ciertos cuidados, pero los gerentes de riesgo no, el gerente de riesgo no. El gerente de riesgo a su jefe le tiene que decir, oye, ¿dónde quieres ir en tal país? Cuidado, cuidado. Que mi mapa de riesgos, esto está en naranja oscuro tirando a rojo.
Esto luego después en el telediario del país en cuestión no se podrá decir, pero el gerente de riesgos sí que tendrá que tener, digamos, precaución, porque es un riesgo. Es un riesgo el propio país, no ya el producto que vende, tal, es un riesgo empresarial, sino la existencia del propio país y las decisiones políticas, etcétera, etcétera. Bien, las decisiones políticas sería otro grupo de causas agrupadas, ¿no? Si el político decide pues, desde cambiar la legislación a otras decisiones políticas, ¿no? Bueno, pues eso puede afectar a ciertos riesgos de instalación en una cierta zona, por bueno, pues segregación de posibles territorios, etcétera, etcétera. Bien, esto es, en definitiva, posibles decisiones políticas que el gerente de riesgos pues, tiene que estar. Y luego, por supuesto, los cambios de legislación, posibles cambios de legislación. Un cambio de legislación puede hacer que una empresa que está fabricando un producto y le va muy bien en ello y de repente o no de repente, y ahí está identificar el riesgo, de repente o no de repente o de forma ya esperada, se produce ese cambio en la legislación y esa empresa pues deja de poder fabricar un producto determinado porque ya está prohibido por la legislación. Bien, ahí el gerente de riesgos, porque a veces el cambio de legislación podría ser abrupto e inesperado, pero los cambios de legislación no suelen ser abruptos e inesperados, porque se ven venir, y para eso está el gerente de riesgos. Los gerentes de riesgos son siempre agoreros ilustrados, ¿no? Son pesimistas informados, ¿no? En los que, bueno, esto podemos, si yo estoy fabricando si yo estoy fabricando, o sea, almohadas, pues muy probablemente no me va a preocupar excesivamente un cambio de legislación. Pero claro, si yo estoy fabricando bombillas de incandescencia, desde hace mucho tiempo que se vio venir que las bombillas de incandescencia se iban a prohibir, y de hecho ya están prohibidas, pero que no ocurrió de repente una noche, apareció al día siguiente en el BOE, quedan prohibidas la fabricación. No, se vio venir hace mucho tiempo, ¿no? Por tanto, un gerente de riesgos debería estar. Y claro, los gerentes de riesgos de las empresas fabricantes de coches, ¿no? Donde hay. Luego eso cambiará, habrá unos periodos transitorios, será más duro, será menos duro, pero evidentemente la fabricación de coches de combustión, de quemar gasolina o gasóleo, tienen sus años contados, ¿no? Bueno, pues ahí los gerentes de riesgos pues, tienen que ver, posibles cambios de legislación. Causas siempre. Bien, y ahora tendríamos el checklist, que es el que de verdad ya el gerente de riesgos ha de manejar. Después de haber pasado la batería del checklist de causas, que le han abierto los ojos, le han puesto en guardia, ahí va, es verdad, si aquí podría ocurrir que hubiese una corrosión marina, una vez que se ha pasado eso, ahora ya, venga, vamos ya a tomar decisiones acerca de determinados efectos dañosos que son los riesgos que yo tengo que identificar. Y aquí estos riesgos, efectos dañosos, los hemos clasificado de esta manera que tenéis aquí. Riesgos materiales directos, materiales indirectos, personales, patrimoniales, no responsabilidades y otras responsabilidades. Bien, vemos cada uno de ellos con más que detalle un poco la enumeración de este checklist, siempre con la idea de que estamos buscando, identificando riesgos que afecten a nuestra empresa. Entendiendo por riesgos que afectan a nuestra empresa, efectos dañosos sobre los que hay que tomar decisiones, a los que hay que hacer algo. El algo puede ser asumirlos, pero para hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos. ¿Vale? Bien. En cuanto a daños materiales, ya sean directos o indirectos, porque fijaos que en la clasificación hablábamos de daños materiales directos y daños materiales indirectos. Un daño material directo es, por ejemplo, que se quema o que se rompe por un pedrisco el techo de una nave industrial. Ese sería el daño material directo. Daño material directo, como consecuencia del pedrisco, pues se ha roto la cubierta de una nave industrial. Bien, el daño material indirecto sería que a los 3 días de eso, como no está tapado, porque eso está al aire libre y no se ha hecho nada, pues aparecen unos personas y roban parte del contenido. Eso sería un daño material indirecto. O que se produjese un incendio, se rompiese parte de la entrada a la nave industrial, se apaga el incendio y no se hace otra cosa, no se hace nada. Y
2 días, pues entran o roban, o se ha roto la cubierta, llueve y se producen daños en el resto del contenido. Eso sería un daño material indirecto. Es que esto es más un poco por el lenguaje asegurador. Para el gerente de riesgos le da igual que el daño material sea directo o sea indirecto. El gerente de riesgos tiene que procurar evitarlo y financiarlo, sea directo o sea indirecto. Le da igual. Pero cuidado a efectos aseguradores, cuidado a efectos aseguradores, que aquí entra mucho el lenguaje asegurador. El lenguaje asegurador, ¿eh? En muchas ocasiones, las pólizas de seguro, los seguros, cubren daños materiales directos, no daños materiales indirectos, sino daños materiales directos. Entonces, claro, daños materiales, ¿eh? Esto hay que tenerlo en consideración, porque, como os digo, en ocasiones hay daños materiales directos y daños materiales indirectos. Se produce un incendio, se rompe parte de la cubierta y ya está, y se arregla, se apaga y no pasa nada. Pero a los 3 días llueve. Claro, eso sería un daño, y llueve y daña cosas, eso sería un daño material indirecto, será un daño material indirecto. Entonces, desde el punto de vista del seguro de incendio, dirían, oiga, mire usted que eso ya no es un daño material directo producido por el incendio. Yo le cubro a usted el daño material directo producido por el incendio, pero no el daño material indirecto, como consecuencia de que usted no tapó o no, no cubrió eso, no sacó ese contenido o lo que sea. Entonces, aquí hay que tener cuidado en esta distinción desde el punto de vista del lenguaje asegurador. Desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, no. El gerente de riesgos, da igual que el daño material sea directo o indirecto, tiene que identificarlo. Tiene que identificarlo. Bueno, pues con esa perspectiva del gerente de riesgos, como siempre, aquí tenemos una lista, también un checklist de posibles, ya en muchas ocasiones utilizando el lenguaje asegurador, de posibles daños materiales ya gerenciables, identificables. O sea, daños materiales producidos por causas naturales. A su vez, dentro de daños materiales producidos por causas naturales, tendríamos daños materiales producidos por lluvia, daños materiales producidos por pedrisco, daños materiales producidos por no sé qué. O sea, es decir, daños materiales producidos por causas naturales, y aquí a su vez, pues identificaríamos los diferentes riesgos. Y tendríamos daños materiales producidos por pedrisco, daños materiales producidos por lluvia, etcétera, etcétera. Bien, luego, como daños materiales directos, el incendio, evidentemente, la explosión, el robo, o ya hurto, apropiación. Esto es un recordatorio dentro de este checklist para identificar posibles riesgos, daños por humo, rotura de tuberías, daños por agua, mojadura, rotura, daños materiales producidos por causas físicas o químicas, efectos del calor o el frío, puede producir la congelación, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis ya todas las posibles, un listado de posibles cuestiones de daños eléctricos como consecuencia de la electricidad que se pueden producir, cortocircuitos, daños magnéticos, etcétera, etcétera. Y muchas, como digo, hemos utilizado lenguaje asegurador, rotura de maquinaria, rotura de ordenadores o equipos electrónicos, también utilizado en algunos momentos electrónicos, utilizando el lenguaje asegurador de posibles daños materiales que pueden ser identificables. Aquí el problema que yo tengo es el problema de la derrame o escape, porque tengo unos depósitos de leche, depósitos de vino, depósitos de productos químicos, lo que sea, y el riesgo que tengo es que se me derrame. Eso es un... Ahora, ¿cuál puede ser la causa? Pues la causa puede ser desde un acto vandálico, una conflictividad política en la zona. Vaya usted a saber, eso, la causa no importa mucho. El asunto es que se me ha derramado. Es como lo del incendio. La causa, pues puede ser múltiples causas. A mí lo que me importa es que se ha producido un incendio y eso ya ha producido un daño material. Tenemos clara la diferencia entre causa y efecto, ¿no? La causa es un poner sobre aviso de cosas que pueden ocurrir. Pero eso, sobre ello no hay que tomar decisiones. Pero sobre que se derrame el líquido contenido en un depósito de 50.000 litros de leche, eso sí que es un efecto, es un riesgo que hay que tener identificado. Derrame de líquido. Bueno, daños personales, evidentemente, pues es un patrimonio a proteger en la gerencia de riesgos. Muerte, invalidez y incapacidad. Son los, digamos, efectos que se podrían producir derivados de las causas que habíamos visto antes, a efectos personales, ¿no? De la enfermedad, del tal cual, ¿no? Puede producir muerte, invalidez, incapacidad. Y esto ya son
riesgosa gerencial. Muerte, la muerte, evidentemente, si depende el empleado o la persona que haya fallecido. Eso es un hecho, es un evento gerenciable, claro. Lo que pasa es que dependerá de quién sea. Si el que se muere es una de las personas clave, una de las personas generadoras de ingreso, porque es la imagen de la empresa, porque no sé qué, pues evidentemente el mundo está lleno de imprescindibles. Perdón, el cementerio está lleno de imprescindibles, por supuesto, ¿no? Pero se tarda más dinero y más tiempo y por consiguiente más dinero. Ya está, ¿no? Si todo el mundo es prescindible, ¿no? Pero se tarda más dinero. Bueno, pues hay que tenerlo previsto, este tipo de posibilidades de que se produzca la incapacidad de ese entendido, enólogo, experto, que oliendo un vino es capaz de decirte cómo se llamaba la madre del conductor que llevó la uva en la vendimia, ¿no? En la broma, ¿no? Pero que es capaz de decir exactamente sus calidades organolépticas y demás, bueno, pues tiene una incapacidad, pues porque tiene una lesión en el olfato. Bueno, pues eso, naturalmente, desde el punto de vista del gerente de riesgos, tiene que tener ese riesgo identificado, identificado. Solo estamos identificando riesgos. Solo estamos identificando riesgos. Nada más y nada menos. Es decir, la evaluación será un tema posterior. Aquí ahora lo único que tratamos de hacer es conseguir un listado con toda una serie de riesgos que debemos de identificar. Un listado de riesgos que puede ser de unos pocos o que pueden ser cientos. Eso dependerá del tamaño de la empresa, de la autodisciplina del propio gerente de riesgos, de lo que le paguen por ello y de la finura que se quiera tener en el departamento de gerente de riesgos. Hay gerentes de riesgos que se mueven, sobre todo en pequeñas empresas y tal, con un sota, caballo y rey. Sota, caballo y rey significa incendio, robo, explosión y poco más, pero para ese viaje no hacen falta ser forjas. En los departamentos de gerencia de riesgos importantes, en la fase, en la acción de identificación de riesgos, podemos tener identificados 247 riesgos, ¿no? Con su numerito. 1, daños materiales producidos por incendio. 2, daños materiales producidos por explosión de productos químicos. 3, daños materiales producidos por rotura de la tubería de no sé qué. Es decir, identificados un montón de riesgos. Siempre con la idea de que cada uno de ellos podría tener un tratamiento diferente. Cuando hablamos de tratamiento, nos referimos a control y financiación. Claro, ¿tiene el mismo tratamiento y las mismas medidas de protección y de prevención el incendio que el robo? En absoluto. En los dos casos produce daños materiales. Claro que sí. Pero, ¿tiene el mismo tratamiento? No. ¿Tiene el mismo tratamiento el incendio que la explosión? No. Por tanto, habrá que identificar el incendio y habrá que identificar la explosión. Y habrá que identificar los daños por agua. Es decir, habrá que identificar riesgos que tengan tratamientos distintos. Bueno, en cuanto a daños personales, existe el riesgo de la incapacidad de... claro, imaginaos que tenemos algo que afecta la situación de incapacidad temporal, por ejemplo, de los 7 empleados de una empresa que tiene 7 empleados. Es un problema, ¿no? Es un problema importantísimo, ¿no? Que esa empresa ese día probablemente no pueda abrir y eso tiene unas consecuencias económicas negativas. Riesgo gerenciable. Bien, en cuanto a daños patrimoniales, no responsabilidades, la diferencia entre daños materiales y daños patrimoniales es clarísima. Daños materiales, cosas rotas, daños materiales producidos por incendio, daños materiales producidos por humo. Estamos hablando de cosas rotas, objetos materiales tangibles dañados. Eso es lo que llamamos, eso sí, aquí sí coincide el lenguaje asegurador con el lenguaje de la gerencia de riesgos. Estamos hablando de daños materiales y daños patrimoniales. En daños materiales hablamos de objetos rotos, objetos tangibles rotos, dañados, desaparecidos, deteriorados. Sin embargo, cuando hablamos de daños patrimoniales, estamos hablando de patrimonios dañados, pero patrimonios no representables en un objeto material concreto, no representables en un objeto material concreto. Eso es lo que a nivel de
seguros y de gerencia de riesgos, llamamos daños patrimoniales. Daños patrimoniales. Desde el punto de vista de los seguros, ¿vale? Evidentemente no estamos hablando de seguros, no es un tema de seguros, pero desde el punto de vista de seguros, como cuestión ilustrativa, la española Ley de Contrato de Seguros del año 1980, actualmente en vigor, distingue o clasifica los seguros en daños, en seguros de daños y seguros de personas. Seguros de personas tenemos muy claro lo que es, y dentro de los seguros de daños, a su vez los clasifica en seguros de daños materiales o daños a las cosas y seguros de daños patrimoniales porque en seguros existen seguros de daños materiales y seguros de daños patrimoniales. Daños materiales, objetos rotos. Daños patrimoniales, patrimonios materiales dañados, pero patrimonios no representables en un objeto material concreto, sino el patrimonio genérico del asegurado. Bien, dentro de estos daños patrimoniales, que el gerente de riesgos ha de identificar, pues aquí en este checklist ponemos algunos de los más importantes o más significativos y que el gerente de riesgos habrá de identificar como posibles daños patrimoniales. Pues la paralización, los retrasos. Claro, los retrasos significa que el retraso, si esa empresa se dedica a llevar, es una empresa de transportes y llega con retraso, evidentemente, pues va a tener un daño patrimonial porque va a tener una penalización por retraso, no ha cumplido un contrato y por consiguiente va a tener un retraso y va a tener un daño patrimonial. Por supuesto, puede tener pérdida de beneficios. La pérdida de beneficios es una cosa tremendamente genérica, ¿no? Pero la pérdida de beneficios puede ser producida por daños materiales o puede ser la pérdida de beneficios producida por un cierre gubernamental. La pérdida de beneficios es un daño patrimonial, es un efecto dañoso, la pérdida de beneficios. Pero a su vez, si miráis hacia la izquierda, en el esquema de causa-efecto, naturalmente la causa puede ser de una pérdida de beneficios, puede ser un incendio, puede ser una explosión, pero también puede ser un cierre gubernamental. Entonces, las decisiones que haya que tomar pues son distintas. No es lo mismo tratar de financiar un efecto de pérdida de beneficios o interrupción del negocio como consecuencia de un incendio, una interrupción del negocio como consecuencia de una pandemia. Ya hemos tenido experiencias en ese sentido. Pues en la medida en que el tratamiento del riesgo sea distinto, habrá que identificarlo por separado. Porque si no, si solamente identificamos en nuestro listado de identificación de riesgos, solamente ponemos pérdida de beneficios, querría decir que estamos incluyendo en ese concepto todas las posibles pérdidas de beneficios, fuera cual fuera la causa que las hubiese producido. Bien, usted, señor gerente de riesgos, es tan valiente de tratar de igual forma la pérdida de beneficios derivada de un incendio que la pérdida de beneficios derivada de una pandemia o de un cierre gubernamental. Sí, perfecto. Entonces le admitimos esa identificación y le admitimos que con la numeración número 47, por decir algo, usted ponga pérdida de beneficios. Pero en fin, quizá eso es hilar demasiado poco fino, eso es hilar quizá demasiado poco fino. Recordad que aquí tenemos que identificar siempre en función de que riesgos que tengan tratamiento diferente. La única posible agrupación que nos permite esto de la identificación de riesgos es que el tratamiento sea el mismo. Vale, derrames. Me da igual la causa. Vale, entonces derrames. Porque si fuera distinto el tratamiento, según que el derrame fuera por un acto vandálico o fuera por un hecho accidental, o por una rotura de maquinaria, tendríamos que identificar tres riesgos distintos. Derrame por causa accidental, derrame por causa intencionada o derrame por rotura de maquinaria. Porque si ponemos derrame es que estamos suponiendo o tratando de igual forma el derrame de líquidos, sea cual sea la causa que la haya producido. Esto es lo que tenemos que tener muy claro cuando hacemos identificación de riesgos. Que cuando pongamos riesgo número 14, inhabitabilidad, por decir algo,
¿eh? Y no ponemos más, estamos tratando y tomando decisiones de control y de financiación acerca del riesgo de inhabitabilidad, sea cual sea la causa que lo produce. Porque si quisiésemos que fuera distinto, habría que decirlo. Esto es lo importante. Bueno, pues aquí tenéis hecha esta salvedad otra vez más, los posibles riesgos, entendidos como daños patrimoniales, que el gerente de riesgos puede identificar. Bien, fijaos que aquí algunos de ellos son pues, claramente, por el lenguaje que conocemos del seguro, claramente asegurables, es decir, que la experiencia muestra que lo son, y otros ya no tanto, ¿no? El riesgo de divulgación de secretos, porque puede haber empresas para las cuales el riesgo más importante que tengas es que se divulgue su secreto, porque es una forma única de lo que dice la fórmula de la Coca-Cola y no sé qué, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Gastos de restitución de la imagen pública. Hay empresas a las cuales esto entra sin cuidado, pero hay otras empresas a las cuales pues esto es muy importante. Entonces puede identificar un riesgo que consiste en restitución de la imagen pública, como siempre. Si no pongo más que eso, restitución de la imagen pública significa que yo voy a tratar como un riesgo independiente la restitución de la imagen pública, sea cual sea la causa que la haya producido. ¿De acuerdo? Bien. Pérdida de datos, información, gastos de recuperación de datos. Bueno, aquí tenéis pues toda una serie de ejemplos de lo que podrían ser daños patrimoniales gerenciables, como ya efectos dañosos gerenciables. Riesgos financieros, diferencias de cambio, riesgo de crédito, propiedad intelectual, penalizaciones. Esto suponen riesgos, efectos dañosos en forma de daño patrimonial, pero en forma de daño patrimonial que no es una responsabilidad. Claro que dentro de las, digamos, de los daños patrimoniales, uno de los daños patrimoniales más importantes que puede tener una empresa es precisamente las responsabilidades. Las responsabilidades es civiles o de otro tipo, es un daño patrimonial. Por eso he hecho esta diapositiva, esta distinción para daños patrimoniales que no sean o que no consistan en responsabilidades. Aquí os pongo lo que podría ser en la identificación de riesgos muy importante, tremendamente importante, daños patrimoniales en forma de responsabilidades civiles, y en forma de otras responsabilidades. Todos ellos son daños patrimoniales. Bien, en forma de responsabilidades civiles, aquí os pongo, y esta es una parte importantísima de la identificación de riesgos. No en vano, la RC, utilizando el lenguaje asegurador, la RC es uno de los riesgos más importantes que tienen las empresas. Yo diría que quizá el más, porque los daños propios, materiales o patrimoniales propios, me los puedo quedar. Y no tengo que dar explicaciones a los demás, ¿no? No tener una copa rota, me ha roto no sé qué, y puedo ir tirando. Pero claro, que cuando hablamos de responsabilidades civiles, estamos hablando de obligaciones indemnizatorias por daños producidos a otros. A ese otro llamado perjudicado, no voy a poder siempre decirle, oye, espérate, ahora me viene mal, ya te pagaré. Pues probablemente no, probablemente el perjudicado diga, oye, ten cuidado, y además como no me indemnices cuando yo te lo estoy requiriendo por las buenas, pues te voy a presentar una demanda y te lo va a pedir un juez. Y además como no me pagues, pues te va a embargar. Bueno, por tanto estamos hablando de palabras mayores. A mi juicio, la RC es uno de los riesgos más importantes que tienen las empresas. Joder, y decir hoy día, no, siempre.
Siempre lo han tenido. Lo que ocurre es que posiblemente en otros tiempos no han sido tan conscientes, y las empresas han pensado más en los daños materiales y patrimoniales propios y no han pensado en los daños patrimoniales producidos por la responsabilidad civil, por la obligación indemnizatoria. Pero aquí tenéis en el listado de riesgos gerenciables a la hora de la identificación toda una serie de posibles responsabilidades que además deben ser tratados de forma independiente. Es decir, de forma independiente significa que no podemos tratar de la misma forma la responsabilidad civil de objetos confiados en un taller de reparación de automóviles que en la RC por contaminación o que la responsabilidad civil derivada del tratamiento de datos personales. Esto significa que aquí en la identificación habrá que ser muy fino porque son responsabilidades civiles completamente distintas que requieren evaluaciones, controles y financiaciones completamente distintas. Por tanto, sería muy burdo, no habrá ningún gerente de riesgos que lo haga, que diga en la identificación de riesgos, riesgo número 42, responsabilidad civil. No, sería muy mal gerente de riesgos. Habrá muchas riesgos, muchos ítems que empiecen por RC. Aquí os pongo algunos de los ejemplos que merece, cada uno de los que tenéis aquí en esta diapositiva, merece un ítem específico, como riesgo identificado de forma independiente, ¿no? Desde lo que, utilizando lenguaje asegurador, esto es un lenguaje asegurador, por consiguiente, a veces no es muy compatible con el lenguaje de la gerencia de riesgos, pero bueno, utilizando el lenguaje asegurador, la responsabilidad civil de explotación, es decir, la responsabilidad civil que le corresponde a una empresa por los daños que le haga a otro y que no correspondan a la patronal y que no correspondan a RC de productos. Porque un poco la red de explotación casi se define por exclusión. Y dentro de eso tendríais, utilizando el lenguaje asegurador, la RC locativa. La RC locativa, como sabéis, es la responsabilidad civil que le corresponde a una empresa por los daños que le haga al propio edificio del cual esa empresa está alquilada, del cual esa empresa es el inquilino. Pero si en su actividad le produce daños al edificio, pues eso, utilizando el lenguaje asegurador, se le llama responsabilidad civil locativa. Te das cuenta que eso es un apellido, eso forma parte de la responsabilidad civil. No el que cause daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Lo que pasa es que desde el punto de vista asegurador y también desde el punto de vista de la responsabilidad civil, pues evidentemente es bueno hacer estos cajoncitos, hacer estas separaciones para que el tratamiento sea distinto. Bien, dentro de la explotación, pues la responsabilidad civil derivada de la propiedad, uso de edificios, la propiedad, uso de instalaciones, etcétera, etcétera. La responsabilidad sobre objetos confiados para aquellas empresas que tengan objetos confiados, empresas en las cuales, pues empresas de mudanza, empresas a la cual le dejan cosas, ¿no? Bueno, pues tiene una responsabilidad civil sobre esos objetos confiados, una tintorería, etcétera, etcétera. La responsabilidad derivada del uso de vehículos, la responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículos a motor, etcétera, etcétera, la responsabilidad civil derivada del transporte, etcétera, ¿no? Bien, luego tendríais también la responsabilidad patronal. La responsabilidad patronal, como sabéis, no estamos hablando de RC, estamos hablando de gerencia de riesgo, pero la patronal para identificarla como la responsabilidad por los daños que la empresa le cause a sus trabajadores, y de los cuales esa empresa pueda considerarse culpable. En ese caso, entonces se hablaría de responsabilidad civil patronal, que tiene un tratamiento muy específico. Por eso hay que sacarla de gerencia de riesgos como una responsabilidad muy específica. Luego la RC, productos por trabajos, una responsabilidad importantísima con sus distintos subconceptos de retirada, unión y mezcla, extranjero, pero en definitiva el concepto de RC de productos. Lo que pasa es que RC Productos es una responsabilidad civil, como toda obligación indemnizatoria, pero que tiene un tratamiento de gerencia de riesgo absolutamente distinto de la patronal y de la de explotación, absolutamente distinto. A su vez, también dentro de la explotación, como os digo, habrá que distinguir entre la RC derivada de vehículos, RC derivada del transporte, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, como mínimo, habrá que distinguir RC explotación, RC patronal y RC productos y también RC profesional. Seguramente haya que distinguir la RC profesional a la que corresponde por el ejercicio de profesiones tituladas universitarias, ¿no? Bueno, pues es una responsabilidad civil que hay que tratar de forma distinta. No os cuento, por supuesto, la RC contractual. En las empresas firman contratos de los cuales se derivan responsabilidades civiles, que se llama responsabilidad civil contractual, con una peculiaridad, es que la RC contractual en general no es aceptada
por las entidades aseguradoras como riesgo asegurable, ¿no? Pero existe y el gerente de riesgos evidentemente tiene que dar respuesta al RC contractual y no le puede dar respuesta aseguradora. Por tanto, estaríamos dentro de esos riesgos complicados para los gerentes de riesgos, esos que no tienen solución inmediata aseguradora, ¿no? Bueno, luego, por supuesto, como genérica la responsabilidad civil por contaminación, la responsabilidad civil por contaminación, que es una responsabilidad muy concreta por los daños que produzca a intereses particulares de otros. No confundamos esto con la responsabilidad medioambiental. La responsabilidad por contaminación, porque contamina y causa daños en un campo de al lado, en una empresa, en un río, pero a su vez eso produce problemas en una piscifactoría, etcétera, etcétera. Responsabilidad civil por contaminación. Por supuesto, la responsabilidad civil por el tratamiento de datos personales. Hoy, una de las responsabilidades más importantes que tienen las empresas, hoy a nivel de gerencia de riesgos, la responsabilidad civil por el tratamiento de datos personales es una responsabilidad absolutamente importantísima, porque si yo una empresa no trata bien sus datos de carácter personal y hay afectados que consideran lo que se ha producido perjuicios, podrían demandar. No confundamos esto con las multas de la Agencia de Protección de Datos, que eso es una responsabilidad administrativa. No, la civil, la responsabilidad civil por perjuicios que un perjudicado, nunca mejor dicho, puede considerar que la empresa le ha producido porque no ha gestionado y no ha custodiado bien los datos de carácter personal y se han vertido a la prensa datos sobre sus enfermedades o sobre sus características de otro tipo, de personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego, por supuesto, la RC de consejeros y administradores, esto que a nivel asegurador se llama seguros o responsabilidad no, directos and officers, también naturalmente podría ser una responsabilidad civil a tratar por el gerente de riesgos y a identificar de forma independiente. Bien, y luego otras responsabilidades, claro, otras responsabilidades, pues no solamente responsabilidades civiles. El hecho de que de estas otras responsabilidades que tenemos en esta diapositiva probablemente no haya una gran respuesta aseguradora, no quiere decir que no exista esa responsabilidad. Es que el gerente de riesgo sí que tiene que identificar porque tiene que tratar la responsabilidad medioambiental. La responsabilidad medioambiental es la responsabilidad derivada, creada ex novo por la ley 26/2007, la ley número 26 del año 2007, llamada así, ley de responsabilidad medioambiental, en el que se crea una responsabilidad ex novo por los daños que se causen a cierto tipo de recursos naturales. Una ley muy específica, muy compleja, pero que naturalmente el gerente de riesgos tiene que tener perfectamente identificado porque resulta que a lo mejor su riesgo está cerca del Coto Doñana y se le puede producir o de las lagunas de Ruidera o de las tablas de Daimiel o de cualquier otro tipo de especie protegida o demás, que naturalmente pues, puede incurrir en esa responsabilidad que no es una responsabilidad civil como tal, pero que llamamos responsabilidad medioambiental y que el gerente de riesgos tiene que, obviamente, tener identificada como tal responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad penal de la propia persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica, una responsabilidad que se creó en una reforma que hubo hace unos años del Código Penal, en el que se incluyó como posibilidad que las personas jurídicas también pudiesen incurrir en responsabilidad penal. Cuestión hasta ese momento reservada a las personas físicas, pero por esa reforma del Código Penal, pues se puede incurrir las personas jurídicas en responsabilidad penal. ¿Esto es asegurable? Pues claro que no, pero sin embargo el gerente de riesgos tiene que tener identificada la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas porque tendrá que hacer algo para proteger con medidas de compliance, con lo que sea, pero tendrá que tener una respuesta. Y luego, por supuesto, las célebres responsabilidades administrativas, las célebres responsabilidades administrativas en su carácter general de multas o sanciones. Responsabilidades administrativas que en general no están aseguradas. No es porque esté prohibido su aseguramiento, como existe por ahí una creencia extendida, pero no basada en ningún fundamento jurídico, ¿no? La responsabilidad administrativa no está prohibido su aseguramiento, pero no suele ser asegurada y muchas compañías de seguros pues no la aseguran. Estas multas y sanciones, en otros casos sí, en otros casos sí. Ya de hecho se están empezando a encontrar seguros de multas o sanciones. ¿Qué organismos pueden, a título de ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, que puede sancionar a una empresa por el incumplimiento en el tratamiento de datos de carácter personal? Esto con independencia de la posible responsabilidad civil en la que pueda incurrir. Responsabilidad civil quiere decir que hay un perjudicado concreto que demanda o que reclama a la empresa. No, esto es la Agencia Española de Protección de Datos. Es igual que si yo me salto un stop conduciendo, tengo una responsabilidad administrativa y una multa por saltarme el stop y luego con independencia de que al saltarme el stop además le haya dado un golpe o haya atropellado a alguien, que eso ya será una responsabilidad civil e incluso posiblemente una responsabilidad penal.
Bien, estas responsabilidades administrativas, aun cuando no son habitualmente aseguradas, pero existen y por tanto el gerente de riesgos tiene que tenerlas perfectamente identificadas y decir en su momento, en su tratamiento general de la gerencia de riesgos, qué ha hecho con ellas, ¿no? Y luego, en general, pues como le ponemos aquí otras multas o sanciones de multitud de organismos que pudiesen tener competencias para sancionar a la empresa. Por consiguiente, pues estas serían otras responsabilidades. Y luego lo que llamamos en general riesgos emergentes. Riesgos emergentes, que son estos riesgos de los que no se tiene una experiencia suficiente como para, digamos, bueno, pues conocer decisiones acerca de ellos, pero que son riesgos que ahí están y que naturalmente el gerente de riesgos tiene que identificar para tratarlos de forma conveniente. Aquí tenéis simplemente un ejemplo de lo que podrían ser algunos de estos riesgos emergentes. A partir de ese inventario particular de riesgos, de esos checklists, ya llegaríamos al inventario particular con los riesgos que amenazan a la empresa, en esa forma de inventario particular de los riesgos. Y tendríamos ya relacionados todos nuestros riesgos. ¿Cuántos riesgos tendremos ahí? Pues naturalmente esos riesgos los tendremos en la medida en que hayamos sido finos con la identificación. Y esa identificación puede ser tener 87 riesgos o 242. Eso dependerá de lo fino. Hombre, una buena gerencia de riesgos, de un buen gerente de riesgos, evidentemente, si es fino, va a tener cientos. No va a tener una decena o una docena o una veintena de riesgos. Eso es una identificación, sería muy burda. Desde luego va a tener un número de riesgos identificados muy superior, desde luego siempre hablando de centenas de riesgos. Los numerará riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3 y a partir de ahí ya vienen las fases siguientes de evaluación, de control y de financiación.